Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Vamos a ver ahora la ecuación auxiliar. Antes de ver cuál es la ecuación auxiliar, consideremos la ecuación de segundo orden, mostrada ahí en la pantalla, ¿no? A y segunda más y prima más cy igual a 0, ¿no? La ecuación número 2. Consideremos la ecuación de segundo orden. Bueno, si es que la solución de esta ecuación de segundo orden, ecuación lineal de segundo orden, tiene la forma y igual a e elevado a la mx, necesitamos acá hallar la primera derivada y la segunda derivada, ¿no? La primera derivada de una función exponencial es igual a m e a la mx y la segunda derivada es igual a m cuadrado e elevado a la mx. La ecuación, si reemplazamos y segunda y y prima en la ecuación número 2, la ecuación 2 se convierte en la siguiente, ¿no? Al hacer el reemplazo, la ecuación se convierte en am cuadrado e elevado a la mx más bm e elevado a la mx más c por e elevado a la mx es igual a 0. O en su defecto podemos factorizar e elevado a la mx, ¿no? Factorizamos e elevado a la mx porque todos tienen factor común. Y lo que nos queda acá es a m cuadrado más bm más c igual a 0. Luego, como vemos que toda esta expresión puede ser igual a 0, ¿no? Tiene que ser igual a 0. Puesto que e a la mx es distinto de 0, lo único que queda acá es que a m cuadrado más bm más c sea igual a 0. Justamente a esta ecuación de aquí, am cuadrado más bm más c igual a 0, le llamamos lo que el título dice ecuación auxiliar. Esta es la ecuación auxiliar que vamos a utilizar en algunos problemas. La ecuación número 3, llamado la ecuación auxiliar, ¿no? Veamos que la y segunda podemos interpretarla como un m cuadrado. La y prima podemos interpretarla como la primera derivada, podemos interpretarla como un m. Y simplemente la y podemos interpretar como un 1, ¿no? C por 1, C, con sus respectivas constantes. A, B y C, ¿no? La segunda derivada como m cuadrado, la primera derivada como m y la y como un 1. Vamos a utilizar para resolver ecuaciones de segundo orden. Ahora, vemos que esta es una ecuación cuadrática, ¿no? La ecuación 3, ecuación auxiliar, es una ecuación cuadrática. Entonces podemos analizarla haciendo uso de la fórmula general. La ecuación cuadrática tiene dos raíces, ¿no? Que podemos hallarla con la fórmula general, ¿no? Sus dos raíces, una de las raíces va a ser menos b más raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y la otra raíz va a ser uno con más y otro con menos. Menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Vemos que es la fórmula general que utilizamos en las ecuaciones cuadráticas. Uno con más y uno con menos. Ahora, tiene dos raíces, m1 y m2.
el comportamiento de estas raíces depende mucho del discriminante de aquí, ¿no? Discriminante del b cuadrado menos 4ac de toda esta expresión. Entonces, ahí vemos. Tenemos tres casos para analizar acá con el discriminante b cuadrado menos 4ac. ¿Qué pasa en el primer caso? ¿Qué sucede si es que b cuadrado menos 4ac es mayor que 0? En la ecuación cuadrática vemos que las raíces va a tener raíces reales y distintas, ¿no? El m1 va a ser distinto al m2, ¿no? Eso por matemática, analizando el discriminante de aquí, ¿no? ¿Qué sucede ahora si el discriminante b cuadrado menos 4c es igual a 0? Sus raíces van a ser reales e iguales. M1 igual a M2 y todo eso va a ser igual a menos B sobre 2A, ¿no? Por la ecuación general. Ahora, ¿qué sucede en el caso 3? Si es que el discriminante B cuadrado menos 4AC es negativo. ¿Qué pasa si toda esta expresión de acá es negativa? Pues si toda esta expresión es negativa, tiene raíces complejas, ¿no? Y conjugadas, y van a ser de la siguiente forma. Una de las raíces va a tener la forma compleja alfa más y beta, y la otra va a tener alfa menos y beta, complejas conjugadas, donde, bueno, alfa va a ser igual a menos b sobre 2a y el beta va a ser igual a toda esta expresión, ¿no? 4ac menos b cuadrado sobre 2a. Analicemos ahora cómo, con todo esto mencionado, cómo es que podemos formar tres casos para la solución de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Caso 1, vamos a ver, caso 2 y caso 3. Veamos el primer caso, donde las raíces son reales y distintas. Caso 1, raíces reales y distintas. Bueno, para este caso 1, la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden va a ser la siguiente, ¿no? Esta es la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden. Ahí la tenemos. Y es igual a una constante C1 multiplicado por E a la M1X más C2 por E M sub 2 de X. Sabemos que M1 y M2 toman estos valores, ¿no? M1 y M2 toman estos valores. De acá. Entonces, el caso 1, la solución general va a ser esta. Llamamos número 4 al caso 1. Ecuación número, fórmula número 4. Veamos el caso 2. Si las raíces son reales repetidas. Si las raíces son reales repetidas, M1 igual a M2 igual a menos B sobre 2A, como lo habíamos visto acá, en el caso 2, ¿no? Ahí está, caso 2, raíces reales e iguales o repetidas, ¿no? M1 igual a M2 igual a menos B sobre 2A, reales repetidas. Entonces, para la solución general de la ecuación de segundo orden va a ser la siguiente, la ecuación número 6, que está en la nube amarilla, ¿no? Y es igual a constante C1 M1 por X más constante C2 por X M2 de X. La ecuación número es la fórmula número 6. Ya tenemos dos fórmulas para el caso 1. Cuando las raíces son reales y distintas, tenemos la fórmula 4.
Y caso 2, cuando las raíces son reales y repetidas, que es la fórmula número 6. Nos queda el caso 3. ¿Qué sucede cuando las raíces son complejas? ¿No? ¿Qué sucede cuando las raíces son complejas? Cuando las raíces son complejas hay una variedad de soluciones que se puede dar, ¿no? Vamos a ver en clase el desarrollo de cada una de estas. Y para el caso 3, con raíces reales y complejas, la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula número 8, que está resaltada con verde de esta forma o también de esta forma, ¿no? Son iguales, solo que está factorizado el e a la alfa x, que está en la nube. Utilizamos esa fórmula, ¿no? Esas tres fórmulas, ¿no? Entonces, podemos recapitular. Caso 1. En el caso 1 tenemos la fórmula número 4, cuando las raíces son reales y distintas. En el caso 2, cuando las raíces son reales repetidas, utilizamos la fórmula número 6. Y en el caso número 3, cuando las raíces tienen raíces complejas conjugadas, utilizamos la ecuación número 8, la que está con verde, la superior con la que está la inferior a esa, ¿no? Esas tres fórmulas útiles para hallar la solución de una ecuación diferencial de segundo orden eh, homogénea, ¿no? Veamos algunos. Obviamente el alfa, ya habíamos dicho, el alfa es igual a menos b sobre 2a y beta es igual a raíz cuadrada de 4ac menos b cuadrado sobre 2a. Aquí, ¿no? El alfa y el beta. El alfa y el beta. El alfa y el beta, ¿no? Ya. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo. La de ecuación diferencial de segundo orden. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales, ¿no? La ecuación A, la ecuación B y la ecuación C. Son tres ejercicios. El primer ejercicio vemos que en esta parte podemos expresarla de una forma cuadrática. Ahí tenemos el número 2. La segunda derivada podemos ponerle m cuadrado menos 5. La primera derivada le ponemos m menos 3 y el y le ponemos 1, ¿no? Igual para la b también, ¿no? Para la b le vamos a poner a la segunda derivada, la identificamos como m cuadrado menos 10. A la primera derivada la identificamos como m más 25 y al y lo identificamos como 1, ¿no? Al igual que en la C, ¿no? En el ejemplo C. A la segunda derivada, m cuadrado más 4 a la primera derivada como m más y a la y como 1, ¿no? 7 por 1, 7. Ahora nos queda resolver cada una de las ecuaciones cuadráticas y ver si sus raíces son distintas, son iguales o de repente si son complejas, ¿no? Del caso A, si factorizamos esto por aspa simple, por un método de aspa simple o por algún otro método, ¿no? Vemos que su factorización va a ser igual a 2m más 1 multiplicado por m menos 3 igual a 0, cuyas raíces van a ser m vale menos 1 medio y m vale 3. M1 vale menos 1 medio y M2 vale 3. En la segunda parte igual, podemos factorizar esto, un trinomio cuadrado perfecto,
m menos 5 al cuadrado igual a 0. Entonces tiene dos raíces iguales, raíces repetidas, m1 igual a m2 igual a 5, ¿no? Y en la tercera parte, acá sí podemos hacer uso de la fórmula general, y al desarrollarlo nos sale que es igual a m1 igual a menos 2 más raíz cuadrada de 3 multiplicada por i, y m sub 2 es igual a menos 2 menos raíz cuadrada de 3 multiplicada por i, ¿no? Ahora veamos los casos que se cumplen acá. En el ejercicio número, en la parte A, perdón, de la ecuación número 4 que habíamos mencionado anteriormente, sabemos que la solución para este tipo de ecuación diferencial A va a ser y igual a C1 por E a la mx más C2 por E a la m sub 2x. Pero m1 de x vale menos un medio por x y m2 vale 3 por x. Esta es la solución de la ecuación diferencial A cuadrada, una ecuación de segundo orden, puesto que tiene raíces distintas. En la otra, raíces reales, ¿cuál era? De la ecuación número 6, de la fórmula número 6, teníamos que y es igual a C1 e elevado a la 5x, ¿no? De la raíz m1 5x más c2 por x elevado a la 5x, también m1 igual a m2. Entonces la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden va a ser toda esta expresión de aquí. Ahora para la C vemos que sus raíces son complejas y conjugadas, uno con más y uno con menos, ¿no? Entonces la solución va a estar en la fórmula número 8 con un alfa que vale menos 2, ¿no? El alfa vale menos 2 y un beta que vale raíz de 3. Al aplicar la fórmula número 8 reemplazamos y tenemos la solución de la ecuación diferencial de C, ¿no? Que es igual a esta expresión. Bueno, tenemos los ejemplos. Acá se cumple el caso 1, caso 2 y caso 3, ¿no? Hemos hecho tres ejemplos que utilicen los tres casos, las tres fórmulas, la fórmula 4, la 6 y la 8 anterior mencionada.